descubierto un inesperado secreto, la hermana gemela de la prometida muerta del jefe de la mafia. La lluvia caía con fuerza en el pequeño pueblo de México, empapando las piedras de las calles y convirtiendo el aroma a tortillas frescas en una mezcla de nostalgia y tristeza. Alejandro, de 25 años, se encontraba atrapado entre el murmullo del viento y los recuerdos de Valentina, su prometida fallecida. Su saturada mente buscaba romper el ciclo de sacrificios que había heredado al trabajar en la tienda de abarrotes de su familia, donde cada cliente parecía ser una extensión de su hogar. Pero el dolor que cargaba en su pecho lo mantenía prisionero, anhelando justicia mientras sus sueños de estudiar leyes se desvanecían como el humo que salía de la cocina de su abuela. Mientras el silencio se rompía por los truenos lejanos, Alejandro apoyó su cara contra el cristal empañado de la ventana, sintiendo cómo las gotas caían en paralelo a su vida. En su interior, un caos se alzaba, el miedo de no ser suficiente, la rabia por la muerte de Valentina y una desesperación palpable que amenazaba con tragárselo. Pero la noche lo tenía guardado un secreto inesperado que cambiaría su vida para siempre. En medio del barullo, decidió buscar algo que lo distraiga y en el antiguo ropero de su abuela encontró un diario. Las páginas amarillentas, desgastadas por el tiempo, eran un eco del pasado. Su voz resonaba con palabras que helaban la sangre. Valentina tenía una hermana gemela, Isabela. Esa revelación dejó a Alejandro paralizado, un dilema moral lo sacudió. Su corazón lloraba por Valentina, pero su mente exigía justicia, y la única forma de obtenerla parecía a través de Isabela, la hermana que había vivido en la sombra. Pero, ¿qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para descubrir la verdad? La imagen de Valentina sonriendo lo perseguía, mientras que la incertidumbre lo envolvía en un vórtice de emociones contradictorias. ¿Sería correcto adentrarse en la vida de Isabela, buscar su apoyo y la ayuda que tanto necesitaba? ¿O eso sería un insulto a la memoria de Valentina? La angustia crecía en su pecho y sus pensamientos se disparaban. Debía proteger a Isabela y al mismo tiempo enfrentarse a la mafia que había marcado la muerte de su prometida. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión lo estaba consumiendo y unos días después, cuando se reunió con Isabela, esa conexión que habían sentido era una mezcla de esperanza y miedo. Ella, con una vida llena de temor, había volcado su alma en las pinceladas de sus cuadros, pero ¿realmente querían arriesgarse a confrontar las fuerzas que les habían robado tanto? En el momento más oscuro, cuando Alejandro se preparaba para contarle todo, un mensaje aterrador interrumpió sus pensamientos. «Detente, o lo lamentarás». Las palabras lo atravesaron como un rayo y Alejandro se vio sumido en una creciente desesperación. ¿Podría realmente arriesgarlo todo por la verdad y el amor, o el alemán del dolor que lo había atrapado era más fuerte que su rayo de esperanza? La oscuridad se cernía sobre ellos, dejando en el aire un eco de venganza y el inexorable roce del destino. Alejandro respiró hondo, tratando de apaciguar la tormenta que rugía dentro de él. Se encontraba en la pequeña galería donde Isabela exponía sus obras, una mezcla de colores vibrantes que contrastaban con la grisura de sus días. La intensidad de cada trazo parecía contar una historia de dolor y anhelo, una representación palpable de lo que ambos enfrentaban. Pero había algo más. La conexión que empezaba a formarse con Isabela lo iluminaba y lo nublaba al mismo tiempo. A medida que observaba a Isabela, una ola de determinación comenzó a susurrarle al oído. Ella había vivido en la sombra de su hermana, pero ahora, en medio de ese escenario de luz y color,
Alejandro se dio cuenta de que podía encontrar en ella no solo un apoyo, sino también un espejo de sus propias luchas. Estaba claro que el pasado de Valentina los unía, pero también tenían la oportunidad de crear algo nuevo y distinto. De repente, la intensidad de sus pensamientos se interrumpió cuando Isabela lo miró. Sus ojos, antes llenos de incertidumbre, ahora destilaban curiosidad. «¿Qué te preocupa, Alejandro?», preguntó. Su voz era suave como un bálsamo en su herida. Las palabras se sintieron como un reto. Era el momento de abrirse, de dejar caer las barreras que había erigido a su alrededor por tanto tiempo. No podía permitir que el miedo a la mafia lo paralizara, ni a la tristeza por Valentina lo apresara. Luego, sintiendo que era fundamental compartir su carga, Alejandro dijo: «Valentina, ella era mi mundo. Pero ahora, encontrarte a ti ha desatado en mí una tormenta de emociones que no sé cómo manejar». Su voz tembló, pero el brillo en los ojos de Isabela le dio fuerza. «Entiendo lo que sientes. A veces parece que el pasado me persigue a cada paso», contestó ella, con sinceridad. «Pero, ¿y si usemos esto a nuestro favor? Puede que no podamos cambiar lo ocurrido, pero sí podemos decidir cómo enfrentar a quienes nos hicieron daño». Las palabras de Isabela resonaron en su mente como un eco. Era el momento de dejar de ser víctima de sus circunstancias. Alejandro comprendió que no podía vivir solo del dolor y la venganza. Debía actuar, y lo debía hacer ya, por Valentina y por sí mismo. Una chispa de resolución lo iluminó, y esa conexión que había sentido con Isabela empezaba a transformarse en un compromiso. «Si me permites, quisiera ayudarte a buscar la verdad sobre lo que pasó», propuso Alejandro, una oleada de determinación en su voz. Isabela asintió, y sintió que esa decisión era un paso hacia su propia recuperación. Juntos, enfrentarían su historia, su pasado y tal vez también su futuro. Pero en el fondo, Alejandro sabía que la mafia nunca los dejaría en paz. Mientras la lluvia comenzaba a cesar afuera, una sensación inquietante se apoderó de él. Alguien los observaba, o al menos eso le dijo su instinto. ¿Estaban preparados realmente para el desafío que tenían por delante? La decisión se había tomado, pero ahora las consecuencias de sus acciones comenzarían a entrelazarse en una red de desafíos como nunca había imaginado. Con el corazón acelerado y una mente llena de posibilidades, Alejandro sintió que el tiempo se había detenido por un momento. Un nuevo capítulo de su vida estaba a punto de comenzar, y la pregunta que lo atormentaba era: ¿podrían de verdad enfrentar a la mafia y descubrir la verdad sin perderse en el intento? Su mirada se posó en Isabela, quien empezaba a pintar un nuevo cuadro. Pero no era un simple lienzo, era un mapa de su futuro. La imagen que emergía de sus manos era más clara y más audaz que nunca. «Vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar», murmuró Alejandro, y de repente se dio cuenta de que estaba listo para enfrentarse al angustioso desafío. El verdadero peligro podría estar más cerca de lo que suponía. Alejandro miró a Isabela mientras el pincel se deslizaba suavemente sobre el lienzo. Cada trazo parecía dar vida a sus propios miedos y esperanzas. La determinación que había surgido dentro de él lo empujó a confrontar sus emociones más profundas. ¿Cuál era su verdadero propósito? No podía permitir que el dolor de su pasado lo dominara. Debía encontrar la fuerza para convertirse en el hombre que Valentina hubiera querido que fuera. Con el rostro encendido por la claridad de su resolución, decidió que debía actuar con más estrategia. No se trataría solo de una búsqueda de la verdad sobre la muerte de Valentina, sino también de descubrir quién era él en ese nuevo trayecto. La figura del hombre pacífico que había sido ya no era suficiente. Necesitaba transformarse en un guerrero decidido a proteger lo que apreciaba. Antes de que se diera cuenta, la idea de convertirse en un defensor de Isabela se cosía dentro de él. Días después, Alejandro se encontraba en su pequeño apartamento, rodeado de papeles y documentos que había recopilado. En su mente, una red de conexiones se estaba tejiendo mientras analizaba cada detalle. Hasta ahora, había sido un espectador pasivo en su propia vida, pero ese capítulo estaba por cerrarse. Se propuso actuar, debía conocer la verdad, y para ello debía entrar al mismo centro de la tormenta que había estado evitando. En ese momento, decidió que su
Primera acción sería acudir a un viejo amigo. Carlos, un investigador privado con la habilidad de rastrear información oculta, era su única opción. Alejandro necesitaba entrar en contacto con él para ayudar a desenredar la trama que conectaba a Isabela, Valentina y la mafia. Sabía que lo que estaba pidiendo arrastraría peligros palpables, pero también suponía la liberación de un ciclo de tristeza que lo había consumido. Mientras conversaba con Carlos, sintió que su corazón latía con fuerza. «No sé si estoy listo para lo que esto puede significar», confesó Alejandro, su voz cargada de un miedo genuino. Sus dudas resonaban con cada palabra. «Estar preparado no siempre es una opción, Alejandro», respondió Carlos, con la mirada firme. «El miedo puede ser un aliado si lo usas a tu favor. La clave está en moverse a pesar de él». La frase se instaló en su mente, dándole fuerza adicional para seguir adelante. Lo que había comenzado como una búsqueda de justicia ahora trascendía. Se convertía en un proceso de autoconocimiento, en el que Alejandro se enfrentaba a sus propios demonios. Las revelaciones que lo aguardaban significaban no solo la verdad sobre Valentina, sino también su propia identidad. Los días se transformaron en noches de insomnio, y los papeles que llenaban su mesa se convirtieron en mapas. Todo giraba en torno a la idea de recopilar información y prepararse para el inevitable enfrentamiento con la mafia. Alejandro comenzó a notar sus propias habilidades de análisis, quizás ocultas en la sombra de su vida anterior, aflorando con cada investigación que realizaba. Un día, mientras examinaba información relacionada con la hermana de Valentina, un contacto anónimo le envió un mensaje. «No todo es lo que parece. Lo que buscas podría costarte más de lo que imaginas». La advertencia lo hizo dudar, pero también avivó su curiosidad y su deseo de desvelar la verdad. Con el tiempo, la necesidad de descubrir esa verdad se convirtió en un fuego que propulsaba sus días. Alejandro sentía que a medida que cada oscuro rincón se iluminaba, su conexión con Isabela se fortalecía. Ambas historias estaban entrelazadas, y lo que había sido un simple deseo de justicia había evolucionado a algo más profundo, una búsqueda para encontrarse a sí mismo. Pero en medio de esta revelación, Alejandro no podía ignorar la sombra oscura que la mafia proyectaba. La decisión de seguir goz de esta búsqueda tendría un costo, y un costo que lo llevaría al límite de sus límites. En ese instante, comprendió que enfrentarse a su angustia significaba también confrontar a sus temores. ¿Tendría la fortaleza de seguir adelante cuando la verdad finalmente se revelara, y cuyo eco podría retornar para atormentarlo? Sus ojos se posaron de nuevo en el lienzo de Isabela, cuya obra se había vuelto un espejo de su propia lucha. Una imagen poderosa emergía, un reflejo de lo que ambos estaban enfrentando. Con cada trazo, descubrió que el viaje apenas comenzaba, y que más allá de la verdad debía enfrentarse a sí mismo. El peso del secreto que lo pronto descubriría podría cambiarlo todo. Sin embargo, la incertidumbre seguía acechando a sus espaldas. ¿Podría realmente soportar lo que estaba por venir? La pregunta rondaba en su mente mientras el peligro se estilaba más cerca que nunca, listo para atacar. Los días se convirtieron en una secuencia de trabajos meticulosos y largas noches de desvelos. Alejandro sintió el incremento de su determinación exponencialmente, mientras las cartas del rompecabezas se disponían poco a poco. La advertencia del contacto anónimo reverberaba en su cabeza, mientras arriesgaba cada despertar en la lucha por la verdad. Sin embargo, cada pequeño éxito también traía consigo nuevas inquietudes. Cuando finalmente se reunió con Carlos para compartir sus hallazgos, la tensión era palpable. «He encontrado vínculos entre Valentina y un grupo específico dentro de la mafia», anunció Alejandro, la voz firme pero el corazón latiendo desmesuradamente. Parece que su desaparición no fue un accidente, y hay algo más que estudiar sobre su familia, Isabela. Carlos lo miró serio, su rostro reflejaba la gravedad del asunto. «Eso podría ser un camino peligroso. ¿Estás seguro de querer continuar por esta senda?» Alejandro asintió con determinación. No solo buscaba justicia por Valentina, estaba encontrándose a sí mismo en cada paso que daba. El ingeniero en su interior florecía, le permitía ver conexiones que antes hubieran pasado desapercibidas. Con cada nuevo dato y con cada teoría que se formaba en su mente, se sentía más vivo. Sin embargo, también percibía que la búsqueda de esa verdad iba transformando su propia esencia.
Si ésta culminaba en descubrimientos que le llevaban al enfrentamiento con la mafia, también lo llevarían a una confrontación más interna. Mientras la noche caía, Alejandro desgranaba con fervor una hoja de papel llena de pistas y nombres. Un oscuro entramado, con Valentina como una pieza clave. Más que un rompecabezas, era un reflejo distorsionado de su propia vida. Secretos, vínculos familiares y la angustia de perder a un ser querido. De pronto, el sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Carlos. «Alejandro, necesito que escuches esto», y su voz vibraba con un escalofrío poco agradable. Carlos reveló que uno de sus contactos había mencionado a una mujer con una historia inquietante, una hermana gemela de Valentina, una historia oculta que podría ser la clave del enigma. Este descubrimiento lo golpeó con una revelación que cambiaba las reglas del juego. La idea de una gemela era un torbellino emocional. ¿Cómo había sido posible que Valentina hubiera tenido a alguien tan cerca y sin embargo ella no estuviera al tanto? La búsqueda que antes había tomado la forma de alguna justicia y crecimiento personal, ahora se bifurcaba a un camino de potencial peligro extremo. Cuando se sentó de nuevo frente al lienzo de Isabela, la pintura parecía casi diferente. Cada trazo la acercaba más a la imagen de Valentina, multiplicada por la existencia de su hermana. El dilema interno se intensificaba. ¿Debería localizar a la gemela y revelar el oscuro secreto que la unía a su prometida? La idea lo llenaba de incertidumbre, una decisión que podría poner en peligro no solo su vida, sino también la de Isabela. Las horas transcurrieron y Alejandro sentía el sudor frío de la inquietud. Este paso lo enfrentaba contra su propia convicción sobre cómo debía actuar. Su moralidad y lo que era justo ahora estaban a la vista de una cáscara de hielo. Buscaba respuestas con la esperanza de que este nuevo hilo pudiera llevarlo al gran desenlace que había imaginado. Pero también sabía que las decisiones que se avecinaban podrían costarle más de lo que estaba dispuesto a perder. Justo cuando iba a recoger su teléfono para contactar a Carlos y organizar el siguiente paso, el ambiente se apagó de manera abrupta. Una profunda sensación de peligro llenó la habitación. Miró por la ventana y un vehículo oscuro estacionaba frente al edificio, con formas familiares dentro. Su corazón se paralizó. La mafia había llegado hasta él, y la confrontación estaba a punto de estallar. Las preguntas eran abrumadoras, pero Alejandro se mantuvo firme. Este era el momento en que todo debía resolverse. La vorágine de emociones y pensamientos chapoteaban en su mente. ¿Podría realmente desatar la verdad y salir intacto de esta tormenta? El eco de su propia valentía contra el chasquido del destino lo llevaría a tomar decisiones que nunca imaginó sería capaz de hacer. El dilema era inmediato: enfrentar el peligro o huir y arriesgar la vida de Isabela. La balanza estaba desequilibrada, pero Alejandro sabía que estaba a punto de cruzar un umbral que cambiaría el curso de su vida para siempre. La búsqueda de la verdad lo llevaría a la verdad más oscura de todas. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por proteger lo que amaba? La tensión en la habitación era casi palpable. Alejandro se encontraba al borde de unas decisiones que podría cambiar su vida para siempre. El vehículo oscuro en la calle se convirtió en una aparición inquietante en su mente, recordándole que, en su búsqueda de verdad, ahora corría el riesgo de perderse a sí mismo. Tenía que actuar. La información sobre la hermana gemela de Valentina pulsaba en su mente como un mantra, como una ruta que lo empujaba hacia adelante. A pesar de la inquietud que producía el inminente encuentro con la mafia, una parte de él la veía como una oportunidad única para acercarse a algo que, hasta ese momento, había sido solo un eco lejano en su vida: la justicia. Sintió una mezcla de adrenalina y miedo, un sentimiento que había estado cultivando en sus prolongadas noches de insomnio. En esas horas de silencio, su mente había dado forma a estrategias. Era hora de ponerlas en práctica. Se levantó de la mesa, sus manos temblorosas se aferraron al respaldo de la silla. La decisión que había tomado era rotunda. No daría un paso atrás. La búsqueda de Isabela había tomado un rumbo inesperado y quería seguir ese hilo que se extendía frente a él. Con decisión firme, el teléfono en la mano, sintió la necesidad de contactar a Carlos, pero antes de marcar, recordó el consejo que le había dado.
Debes ser astuto, Alejandro. Lo que estás buscando podría costarte más que tu vida. Consciente del peligro, optó por un enfoque más sigiloso. Decidió trasladar lo que había aprendido a otro nivel, uno que le permitiera actuar con precisión y cautela. Dejó de lado la idea de exponer abiertamente su próximo movimiento y empezó a visualizar un camino más estratégico. Tenía que investigar más sobre la misteriosa hermana gemela antes de hacer cualquier contacto. Era importante obtener algo de información, un contexto que pudiera iluminar su camino en medio de las sombras. Se sintió como un ingeniero en medio de un proyecto en construcción, donde cada pieza contaba y cada error podía tener consecuencias fatales. Consultó sus notas, una mezcla de nombres y lugares. Decidió que la primera víctima de su cambio de enfoque sería el entorno de Valentina, el círculo íntimo que podía llevarlo a esa hermana desconocida. Sabía que debía acercarse a personas que se cruzaran en la vida de Valentina y que quizás conocían la existencia de Isabela. No sería fácil, la memoria colectiva de un entorno tan oscuro le indicaba que las respuestas no serían bienvenidas, pero la determinación que había ido forjando le daba la fuerza necesaria para enfrentar sus temores. Con cada paso hacia lo desconocido, Alejandro sentía un renovado sentido de propósito. Necesitaba ser más que un simple observador, tenía que convertirse en el protagonista de su propia historia, tomar control sobre los acontecimientos antes de que éstos lo consumieran por completo. Así, se dirigió hacia el bar que había frecuentado Valentina, un lugar donde las verdades ocultas podían surgir de los murmullos entre copas. Al llegar, el ambiente era pesado, saturado de un aire de complicidad que lo incomodó. Se movió entre las mesas, mirando a las personas a su alrededor, intentando encajar los rostros en la historia que se estaba construyendo en su mente. La presencia de la mafia seguía en su mente, como una sombra que lo acechaba, pero era la necesidad de respuestas lo que lo llevó a plantearse múltiples escenarios mientras caminaba. Al sentarse en la barra, su corazón se aceleró al acercarse a un grupo de hombres que discutían en susurros. Era tiempo de arriesgarlo todo, de abrir la puerta a la verdad, incluso si significaba despertar al peligro que tanto temía. Justo en ese instante, un conocido que se designaba como un antiguo contacto de Valentina entró al bar. Su mirada descifró la inquietud en el aire. Alejandro sintió que la oportunidad estaba al alcance de su mano. Pero antes de que pudiera reaccionar, el desconocido lo miró a los ojos y dejó escapar una frase que heló su sangre. No deberías haber venido aquí. La bolsa de sus temores se rompía cada vez más. La verdad lo había encontrado, y con ella, un nuevo dilema avanzaba hacia él. ¿Estaría preparado para la revelación que estaba a punto de recibir? La estancia parecía desvanecerse a su alrededor. Y, en ese momento, Alejandro comprendió que su viaje apenas tenía un nuevo comienzo, uno que lo llevaría a confrontaciones inevitables y decisiones que pondrían a prueba la esencia misma de quien era. El silencio tras la advertencia fue ensordecedor. Alejandro sintió que la atmósfera se condensaba a su alrededor, como si el mismo aire se hubiera vuelto espeso e impenetrable. La frase de su conocido resonaba en su mente, intoxicándolo con un miedo tangible. Sabía que el juego que había comenzado se trasladaba a un nivel más peligroso, que superar la barrera del miedo era crucial para desentrañar la verdad sobre Isabela. El hombre, cuyos rasgos le eran vagamente familiares, se sentó a su lado. Alejandro no podía permitirse distracciones. La atención que requería era vital y cada segundo contaba. Su mente se aceleró, formulando preguntas sin respuesta. La urgencia de comprender lo que sabía sobre Valentina, lo que conocía del mundo que lo rodeaba, empezaba a dominarlo. Era un laberinto de conexiones y secretos, y cada nuevo descubrimiento podría ser el hilo que desenredara todo. «Tienes que irte», dijo el desconocido, sus ojos aguzados como cuchillos. «El lugar no es seguro y no estás listo para lo que hay detrás de esas puertas». Era un mensaje crudo y directo, como un balazo en el estómago. Alejandro sentía que su determinación se erguía, impulsada por un impulso casi instintivo de rechazar la advertencia. «¿Qué sabes sobre Valentina?»,
preguntó, intentando mantener la calma, pero su voz traicionó una mezcla de ansiedad y desafío. El hombre lo miró detenidamente, la tensión palpable. Aquella conversación podría ser su única oportunidad para hallar la pista que lo acercara a la hermana que tanto anhelaba encontrar. Más de lo que crees. Valentina estaba profundamente involucrada en cosas que no comprendes. Tu búsqueda de la verdad podría costarte todo. Ella y su hermana eran parte de un mundo que nunca debiste explorar. Contestó con voz baja, como si temiera que otros pudieran escucharlo. Cada palabra del hombre golpeaba a Alejandro como si fuese un puño, y la imagen de Valentina se distorsionaba, infligiendo una herida a lo que había construido en su mente. La idea de que Valentina, a quien había idealizado en su mente, pudiera estar conectada a esa oscuridad era devastadora. Pero, en medio de la confusión, una chispa de lucidez apareció. Reconoció que no podía esperar a que otro lo guiara. Tenía que tomar el timón de su destino, aunque eso significara navegar en aguas turbulentas, despojándose de la ilusión de seguridad. Voy a seguir buscando. No puedo dar la vuelta ahora. ¿Dónde está Isabela? ¿Qué realmente le pasó a Valentina? Exigió, dejando salir el peso de su frustración. La voz temblorosa de su propio interior lo instaba a no detenerse. Cada pregunta era un eslabón que conectaba su búsqueda con el oscuro universo que lo rodeaba. El desconocido lo observó. Su expresión se tornó en una mezcla de respeto y pena. Eres más valiente de lo que crees. Pero ten cuidado, la verdad tiene un precio, y se cobra con la sangre de quienes no están preparados. Con esas palabras, se levantó y se perdió en la multitud del bar, dejando a Alejandro inmóvil, procesando la magnitud de lo que había escuchado. Esa noche, mientras las luces del bar parpadeaban en su visión, una sensación de claridad comenzó a brotar en su mente. La tarea se presentaba titánica, pero se estaba forjando una nueva realidad para él. Alejandro comprendió que esos encuentros, cada trozo de información, lo instrumentaba para ser el arquitecto de su propia vida. En la búsqueda de la verdad, se estaba conociendo a sí mismo, de maneras que nunca había imaginado. Mientras salía del bar, aferrándose a sus notas, un aire gélido le golpeó el rostro. Detrás de cada duda, cada temor oculto, había un reto que lo empujaba a su mejor versión. Alejandro tomó una decisión. Seguiría el rastro de Isabela con cada recurso a su disposición, involucrando más personas, exponiéndose al peligro. No podía dar marcha atrás. El impulso dentro de él era ahora inquebrantable. Pero justo cuando pensaba que estaba preparado para avanzar, un último recuerdo lo asaltó. La imagen de la hermana gemela, una sombra en su memoria que se negaba a desvanecerse, como un aviso de que algo mayor se acercaba. ¿Estaría realmente listo para descubrir lo que el destino le tenía preparado? La intriga lo envolvió mientras se dirigía al amanecer, con la certeza de que su vida jamás volvería a ser la misma. El rostro de Alejandro se iluminó con la luz tenue del amanecer, pero su mente estaba lejos de encontrar paz. Un conjunto de emociones caóticas lo invadía, el temor se entrelazaba con la determinación, creando un torbellino interno que lo impulsaba hacia adelante. Era un momento de revelación. Su búsqueda no se trataba solo de encontrar a Isabela, sino de redescubrirse en ese proceso. Necesitaba cambiar, adaptarse a las exigencias de un mundo que lo desbordaba. Mientras se adentraba en las calles aún tranquilas de la ciudad, cada paso lo conectaba más con el que había sido y el que estaba a punto de convertirse. La imagen de Valentina y su oscuro pasado lo impulsaba, sí, pero el peso del miedo lo empujaba hacia la introspección. ¿Qué significaba ser valiente? ¿Realmente estaba preparado para enfrentar lo que había detrás de aquellos secretos? La decisión de involucrar a más personas en su búsqueda no era trivial. La idea de arrastrar a otros a su búsqueda era un dilema moral que le pesaba en la conciencia. Si contactaba a su amigo Javier, un investigador privado al que había perdido la pista, ¿lo pondría en peligro? Pero sabía que la soledad no era una opción. La dimensión de la verdad exigía colaboración. Él no podía lidiar con esto solo. Llamó a Javier, una mezcla de emoción y nerviosismo en su estómago mientras esperaba la respuesta.
El tono de la voz familiar al otro lado de la línea lo reconfortó. Pronto, ambos se encontraron en un pequeño café que había sido su punto de encuentro en días más sencillos. La conversación tomó un giro inmediato hacia la oscuridad. «Necesito que me ayudes con algo delicado», empezó Alejandro, controlando su tono. A medida que compartía su búsqueda, sintió cómo su voz se robustecía con cada revelación. Las conexiones que antes parecían incompletas comenzaron a ensamblarse en su mente, como un rompecabezas, cada pieza revelando una imagen más clara. Javier lo escuchó con atención, sus cejas fruncidas mientras absorbía la magnitud de lo que Alejandro había descubierto. ¿Estás seguro de que quieres seguir con esto? No solo te enfrentas a personas que no conocen límites, también podrías perder el control de la historia, replicó su amigo, lanzando una luz dura sobre la situación. Pero esas palabras fueron el catalizador que Alejandro necesitaba. No puedo dar marcha atrás. Hay más en juego aquí que yo. Isabela merece que la busque. Valentina, aunque esté en la oscuridad, también merece que se sepa la verdad. Si no soy yo, ¿quién? Su voz resonó con una convicción que nunca antes había sentido. La búsqueda se estaba formando en él como un propósito elevado, una misión. La conversación se tornó más estratégica. Por primera vez, Alejandro sentía que estaba en el umbral de una madurez de la que había carecido antes. Comenzó a entender que el viaje hacia la verdad incluiría liderar, tomar decisiones difíciles y, en algunos casos, renunciar a la pasividad que lo había mantenido en el limbo. Cada pregunta formulada y cada respuesta que emergía se convertía en un escalón hacia la persona que quería llegar a ser. Sin embargo, una inquietud no se disipaba. ¿Qué pasaría si uno de ellos se lastimaba en el proceso? La carga emocional de su búsqueda se multiplicaba, y la presión de las responsabilidades comenzaba a formarse como una pesada losa en sus hombros. A pesar de las habilidades que empezaba a reconocer en él mismo, había un vacío de confianza que todavía necesitaba llenar. Cuando terminaron su encuentro, Alejandro salió al aire fresco otra vez, pero no sin un nuevo propósito palpitante en su pecho. Tenía un plan, y, aunque era frágil, se sentía más fuerte que nunca. La búsqueda de Isabela y la verdad sobre Valentina eran ahora un camino lleno de significado y compromiso. Pero el eco del desconocido en el bar parecía seguirlo, recordándole que cada decisión tendría consecuencias. ¿Estaría realmente listo para enfrentar a ese mundo oscuro al que se estaba acercando? Así, mientras se disponía a buscar a Javier y a iniciar su nueva estrategia, un mensaje anónimo llegó a su teléfono. La pantalla iluminada revelaba una ubicación y un texto sencillo. La verdad está más cerca de lo que piensas. Ve a la dirección y prepárate. La incertidumbre y la emoción se entrelazaron una vez más dentro de él. ¿Era un paso más hacia la redención o hacia la perdición? La respuesta, él lo sabía, sería revelada pronto. La dirección en el mensaje titilaba en la pantalla de su teléfono. Alejandro respiró hondo, sintiendo cómo un impulso contrario se apoderaba de él, entre la curiosidad y el temor. Era el momento de poner en práctica su resolución, de salir del espacio seguro en el que había estado sumido por tanto tiempo. Con cada paso hacia la dirección señalada, experimentaba el estallido de su crecimiento personal que lo impulsaba a enfrentarse a las sombras de su pasado y los fantasmas que lo habían perseguido. A cada instante, se convencía más de que esta era una oportunidad para demostrar que había dejado atrás al hombre indeciso que había sido. Sin embargo, la combinación de adrenalina y ansiedad lo empujaba a cuestionar si realmente estaba preparado para lo que pudiera encontrar. El lugar era un antiguo almacén al borde de la ciudad, alejado y en ruinas. Era el epítome del abandono, pero también un símbolo de la transformación que Alejandro había comenzado. Cada ladrillo caído le recordaba que las cosas podían ser reconstruidas, así como su propia vida. Al acercarse, trazó un rápido balance de los recursos y habilidades que había adquirido. No era un experto en enfrentamientos, pero había aprendido a observar, a escuchar y a planear estratégicamente. La experiencia que había ganado lo llenaba de una mezcla de confianza y vulnerabilidad. Frente al almacén se detuvo. La luz que entraba a través de las ventanas rotas proyectaba sombras inquietantes que danzaban en las paredes en ruinas. Alzó la mirada al cielo gris, donde las nubes predicaban una tormenta inminente.
Tal vez, pensó, ese clima reflejaba la tumultuosa experiencia que estaba a punto de enfrentar. No podía permitirse entrar en pánico, debía usar esa energía para enfocarse. ¿Qué esperas encontrar?, se preguntó en un susurro, tratando de convencerse de que su decisión era la correcta. La verdad y sus posibles repercusiones pesaban sobre él, pero ya era hora. Había aprendido que la vida no se trataba de esperar el momento perfecto, sino de hacer que cada momento cuente. Con un palpitante sentido de propósito y un creciente empoderamiento, Alejandro empujó la puerta de metal, casi cayéndose sobre sus goznes maltratados. El interior era oscuro y polvoriento, y la única luz provenía de las rendijas por donde la luz del día se colaba. Sus pasos resonaban en el silencio, una señal de que estaba solo. Eso, o que algo o alguien le estaba observando desde las sombras. Sin dejar que el miedo lo dominara, empezó a recorrer el lugar, buscando pistas que pudieran encajar con el enigma que su vida se había convertido. Con cada rincón inspeccionado, su sentido de determinación se enfrascaba más. Al fondo, un estruendo rompió el silencio, y su corazón se aceleró. Con pasos decididos y una mente alerta, se acercó, preparado para lo inesperado. Pero en el fondo, la pregunta seguía pulsando en su cerebro. ¿Encontraría respuestas que lo liberaran de sus cadenas emocionales? ¿O simplemente destaparía un pozo de secretos que lo arrastrarían aún más abajo? Un sutil movimiento lo hizo girar en la dirección opuesta. La vista de una figura envuelta en sombras hizo que su respiración se detuviera. No sabía si era la verdad o una trampa, pero lo que sí sabía era que estaba a punto de cruzar el umbral entre su viejo yo y el nuevo Alejandro que anhelaba ser. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz firme, aunque en el fondo titilaba la inseguridad. El silencio se espesó, y la figura dio un paso hacia adelante. La tensión en el aire era palpable. Un momento decisivo estaba por llegar. La respuesta a su cuestionamiento se acercaba, como la tormenta que amenazaba fuera del almacén. Daba la impresión de que la certeza de su nuevo camino estaba a un paso de distancia, pero también poéticas corrientes de incertidumbre lo envolvían aún más. Al mirar a su alrededor, sentía que lo que estaba a punto de suceder podría cambiar la dirección de su búsqueda y de su vida para siempre. ¿Sería esta figura la clave para resolver el enigma que envolvía su pasado, o solo un nuevo obstáculo en un laberinto que parecía no tener fin? La revelación esperaba justo al borde. Un silencio gélido envolvió a Alejandro mientras la figura avanzaba hacia él. El corazón le latía con fuerza, un tamborileo que resonaba en sus oídos. La sombra se fue despejando poco a poco, y cuando finalmente pudo distinguir las facciones, su respiración se interrumpió. Era una mujer con rasgos familiares, un roce de melancolía en su mirada que le resultaba inquietantemente conocido. «Soy Camila», pronunció con una voz que, aunque suave, reverberaba en el interior de Alejandro como un eco de su propia historia. En ese instante, una mezcla de confusión y asombro lo invadió. La hermana gemela de su prometida muerta, desaparecida en circunstancias misteriosas, estaba allí, frente a él, como un rompecabezas que apenas empezaba a tomar forma. A lo largo de su vida, Alejandro había luchado con el dolor de la pérdida, pero ahora se enfrentaba a un conflicto interno distinto. Camila parecía el hilo que lo conducía a la verdad, pero también era un recordatorio incesante de lo que había perdido. El instinto le decía que debía avanzar, que abrazar la verdad era el único camino hacia adelante. No podría escapar del pasado, debía confrontarlo. «¿Por qué estás aquí?», preguntó, obligándose a mantener la voz firme mientras un torrente de emociones se desataba en su interior. Camila inhaló profundamente, como si las palabras que estaba a punto de decir tuvieran un peso monumental. «Vine en busca de respuestas, al igual que tú», confesó. «Todo lo que sé es que hay cosas que no encajan, cosas que tú tienes que saber». Lo que comenzó como una investigación personal se transformaba en una pieza crucial de su viaje. Alejandro sintió un impulso de descubrir las verdades ocultas que podían liberar tanto a él como a Camila. De las cadenas del pasado, recordó todo lo que había aprendido recientemente sobre sí mismo. Había trabajado cada día para romper con el ciclo de duda y miedo que lo había mantenido cautivo.
La decisión de enfrentarse a Camila no era solo una búsqueda de verdad, era también una prueba de su evolución personal. Medio año atrás se hubiera cerrado en sí mismo, desvaneciéndose en la sombra de su dolor, pero ahora sabía que el crecimiento personal se forjaba a través de la confrontación de la incomodidad. Si esto es lo que necesitamos hacer, entonces adelante, dijo, su voz más resuelta de lo que se sentía. Camila asintió, y juntos comenzaron a recorrer el espacio polvoriento del almacén. Curiosamente, la atmósfera cargada empezó a despejarse a medida que se comunicaban. Camila mencionó fragmentos de la vida de su hermana, revelando secretos que Alejandro había ignorado por mucho tiempo. Cómo había sido manipulada por una red de mentiras y cómo había estado en peligro. Era el momento de llevar a la luz lo que había permanecido oculto, pero también era un riesgo que traía consigo la posibilidad de dolor y nuevas traiciones. A medida que se adentraban más en el almacén, Alejandro reflexionaba sobre su capacidad de responder ante la adversidad. Esta nueva vida que había estado construyendo requería no solo agallas, sino también una sinceridad brutal en cuanto a su pasado. Mientras desentrañaban la historia de la desaparición de la hermana de Camila, el eco de decisiones pasadas resonaban en su interior, recordándole la fragilidad de los lazos que los unían. Sin embargo, al comenzar a desenterrar la verdad, una inquietante pregunta cruzó su mente. ¿Hasta qué punto estaba dispuesto a arriesgarse por saber la verdad? La vida había sido tan implacable y dolorosa, pero la exploración que emprendía ahora podía redefinir sus límites y su sentido de identidad. Lo que se encontraba detrás de cada puerta podía cambiarlo para siempre. A medida que avanzaban, el clima fuera se tornaba más tempestuoso, reflejando la intensidad del viaje emocional que estaba por delante. No solo buscaba respuestas afuera, necesitaba también enfrentarse a su interior, a sus decisiones y a la posibilidad de confrontar su propio legado de traumas. En aquel lugar lleno de sombras, estaba a punto de descubrir no solo la verdad sobre su prometida, sino también el verdadero Alejandro que había permanecido oculto en su interior. «Estamos cerca», susurró Camila, su mirada ardía de determinación. Pero, antes de que pudieran avanzar, un ruido seco resonó detrás de ellos. Alejandro se giró, su corazón se detuvo al vislumbrar una segunda figura, una que conocía de su pasado. ¿Era un aliado o un enemigo? La tenue luz del almacén dejó entrever lo inesperado. La verdad se acercaba, pero los peligros que siempre estuvieron al acecho, también. El juego apenas comenzaba. La figura emergió de las sombras, y Alejandro sintió que el aire se volvía pesado. Era Carlos, su viejo amigo, el investigador privado que había estado ayudándole, pero su rostro mostraba una mezcla de preocupación y urgencia. «¿Qué están haciendo aquí? Esto no es seguro», exclamó, el eco de su voz resonando en el almacén vacío. «Necesitamos respuestas», respondió Alejandro, la determinación brillando en sus ojos. «Isabela, Valentina, todo está conectado, y tú tienes información que podría ayudarnos». Carlos miró a Camila, reconociendo el vínculo que tenía con la historia que Alejandro había estado destapando. «Hay cosas que no sabes, Alejandro», dijo Carlos, su tono grave. «La mafia no solo se ha llevado a Valentina, también ha tratado de eliminar cualquier rastro que les pueda hacer daño. Y a Isabela, eso es algo que no puedes ignorar». Las palabras de Carlos resonaron como un trueno en su mente. Alejandro comprendió que su búsqueda no solo consistía en desenterrar verdades, sino también en proteger a aquellos que aún estaban vivos. El miedo y la urgencia se entrelazaron en su interior mientras se enfrentaba al momento culminante de su evolución. «Si quieren la verdad, deben estar listos para lo que eso implica», advirtió Carlos. «Esto es peligroso. Hay gente que no se detendrá ante nada para proteger sus secretos». La advertencia fue clara, y Alejandro lo sabía. Se había adentrado en un mundo del que no había regreso. «Lo sé», repuso Alejandro, su voz firme, «pero no puedo dar un paso atrás. Nos lo debemos, tanto a Valentina como a Isabela». Camila lo miró, una chispa de admiración y miedo reflejada en sus ojos. La unión de sus fuerzas había forjado una conexión profunda, y sería a través de esa conexión que encontrarían fuerza para confrontar lo que les esperara.
Carlos asintió, comprendiendo que la decisión ya estaba tomada. Bien, hay un viejo almacén en la parte sur de la ciudad. La mafia suele reunirse allí. Podemos vigilar y ver a quiénes son los que frecuentan ese lugar. Si Isabela está en peligro, tenemos que actuar antes de que sea tarde. Armados con la determinación de desentrañar la verdad y proteger a Isabela, los tres se adentraron en la noche. Cada paso que daban se sentía como una declaración de guerra. La lluvia comenzaba a caer suavemente, y Alejandro sintió que de alguna manera ese fenómeno natural representaba una purificación, un renacer. Esta era la primera vez que se sentía realmente vivo, dejando atrás el lastre del miedo que lo había mantenido cautivo. La noche los envolvió, y el lugar donde se reunía la mafia no tardó en aparecer ante ellos. Las sombras danzaban en el interior del edificio, iluminadas por luces tenues que parpadeaban de forma desoladora. Era un espacio que emanaba peligro, pero también la promesa de respuestas. «Recuerden, lo que descubramos aquí podría cambiarlo todo», dijo Carlos en un susurro, y Alejandro asintió, consciente de que esta era su oportunidad. La transformación que había experimentado en las últimas semanas lo había preparado más que cualquier otra cosa para enfrentar la oscuridad. No solo quería saber la verdad, necesitaba certeza y justicia. A medida que se acercaban al almacén, la adrenalina recorría su cuerpo. ¿Acaso esta era la última vez? Pensó tanto omnicompasividad como ira. Cuerpo, incrementando su foco. Cada paso que daba hacia adelante era un paso más lejos de su antiguo yo. El chico que se había dejado consumir por el dolor, el chico que había temido enfrentarse a sus demonios. En ese momento, él se había transformado en un hombre decidido, listo para enfrentar cualquier desafío. Al ingresar al almacén, un silencio ominoso los recibió. Las sombras en las paredes parecían fundirse con los ecos de una vida anterior, y Alejandro sintió que la carga del pasado se aligeraba al mismo tiempo que el peligro se cernía sobre ellos. Era el momento de la verdad versus el silencio. Lo que Alejandro descubrió esa noche estaba lejos de lo que había imaginado. Se halló en un laberinto de lealtades traicionadas y secretos oscuros. Pero lo que era aún más profundo era cómo esta experiencia puliría su carácter, lo colocaría en el camino correcto hacia la autorrealización y, quizás, lo llevaría a la búsqueda final de su propio futuro. La confrontación con la mafia era inevitable. Pero en medio de ese caos, Alejandro ya había conquistado su batalla más grande, él mismo. Mostrando la valentía que había ido construyendo, y con un propósito firme, enfrentó a la mafia con una nueva resolución. El peso del pasado ya no lo dominaría, y el futuro era suyo para reclamarlo. La historia de sus vidas y la historia de amor, incluso en su dolor, serían 3 vidas entrelazadas camino a un nuevo destino. Luchando por la justicia de Valentina e Isabela, Alejandro finalmente se sentía completamente libre para ser quien realmente era. El final de su búsqueda de la verdad se estaba aproximando, una verdad que también lo liberaría a él, y el resto de su vida se dibujaría en los colores vibrantes de nuevas oportunidades. Al final, Alejandro no solo había logrado la verdad, había encontrado su verdadera voz y un propósito que le daría vida. La historia seguía en su camino hacia adelante, mientras la luz comenzaba a atravesar incluso en las sombras más profundas. No esperen ni un segundo más. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar al algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este cierre. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No dejen que la historia de superación personal que acabaron de leer se apague.